Sí, pues nada, ya estábamos grabando. Así que, bueno, hoy tenemos aquí a Marta, ¿vale? Es una amiga que trabaja conmigo en la misma empresa que yo. Y entonces, pues creo que pensé que sería buena idea invitarla a un episodio para comentar un poco en general a qué se dedica ella, qué es su camino en la ingeniería y demás. Y seguramente a todos les interese porque como estudiaste un doble grado, pues yo creo que puede ser interesante. Así que nada, hola. Buenas, ¿qué tal? Así que, bueno, así para empezar un poquillo, dime, tú así de chica siempre se te han dado bien rollo así la matemática y la ciencia en general, y física y demás te han gustado, ¿no? Por eso elegiste ingeniería, supongo. Sí, claro, eso es lo típico. Al final, la mitad de los ingenieros o tienen muy claro que les gusta algo así, tipo la gente que tira para aeronáutica, que han sido, es que a mí me han encantado los aviones desde chiquitito, Sí. o no tienen muy claro. Y a mí me gustaba mucho la física, me gustaba mucho la matemática y se me daban bastante bien. Así que sumando así, mira, esto me gusta y además paso por la carretera, veo una subestación y me quedo, ¿esto cómo funcionará? Pues Eso es bueno. acabé metiéndome Sí, aquí sí. en ingeniería. Y en selectividad, en plan, después de selectividad sacaste supongo que buenas notas, no sé qué, y ¿cuáles fueron tus elecciones? Coño, que había un pájaro en la ventana ahí, estaba haciendo ruido, y digo, se le pilla el micro, se va a escuchar todo el podcast del puto pájaro. Que seguimos. En selectividad, ¿cuáles fueron tus elecciones de cara a elegir la carrera? La verdad que para selectividad ya lo tenía, ya ese momento sí llegué con todo muy claro. Durante la ESO e incluso primero de bachillerato di muchos tumbos de que si una, otra, que si otra cosa que no sé, ingeniería. Y ya de última me decanté por industriales, así que iba a selectividad con la mentalidad de yo voy a industriales, así que yo he hecho industriales sea donde sea. Sí. Pero de últimamente existía el doble grado de eléctrica mecánica aquí en Sevilla, así que pues digo, yo voy a por el doble grado y si no, pues Ya. prácticamente las pocas opciones. Como me bebí una nota de pues doble grado o si no, industrial. Vale. Vamos, ¿te llamó la atención más eléctrica que mecánica? En ese momento no lo tenía demasiado claro, pero sí tiraba más para eléctrica, pero me parecía como no es solo lo que me gustaría saber. Entonces ahí era por lo que me quedaba con la duda de si hace industriales o hace alguna otra. Ya después, pues, enterarme que existían los dobles grados ya en Sevilla fue un descubrimiento. Guay. ¿Y te arrepientes de haber estudiado esa carrera? ¿Te hubiese gustado haber estudiado otra? No, la verdad que siempre, incluso los momentos en los que más me agobiaba, que peor lo pasaba en la universidad, decía, odio la ingeniería, me acababa arrepintiendo al segundo y digo, no, en el fondo, incluso en el momento putada, estoy estudiando lo que me gusta. Y eso al final yo creo que nos tiras todos para aguantar. Y nada, supongo que te entraste en la carrera y demás. ¿Y cómo fue el primer año? ¿Tú venías bastante preparada de bachillerato? Porque, por ejemplo, en mi caso no. Yo de bachillerato no venía muy bien preparado. Y eso al final se notó, sobre todo en el primer año, porque yo pensé que estábamos como en un bachillerato un poco más avanzado, sobre todo por las asignaturas, ¿no? Porque en primero das matemáticas, das física, y tú dices, bueno, yo eso ya lo he dado por encima en bachillerato, y eso me lo sé. Y al final llegan los exámenes y te crujen un poquillo. ¿Tú te viste ahí bien preparada? ¿Cómo fue tu primer año? Mi primer año, dentro de cómo empezó, la verdad que terminó bien. Pero el principio es lo que tú dices. Tú estás en segundo, tú a ti eso te parece cuando se te ponen a enseñarte algo de las integrales, cuando te cuentan en el electrónica algunas cositas, tú te crees que entiendes de circuito y cositas así. Y llegas a la carrera y dices, pero qué mierda me han contado a mí antes. Claro. ¿Esto de dónde sale? Entonces, el principio fue chungo porque fue un choque con un muro de realidad bastante bueno, diciendo, espérate, que el tiempo que yo estudiaba antes no es suficiente. Espérate, que esto es como si me estuvieran hablando de las matemáticas que yo he visto, no, esto es otra cosa distinta. Claro. Pero fue choque, no se llega bien preparado para lo que es de verdad el primer año. Claro. ¿Y cuánto aprobaste en primero? Aprobé en cuatrimestres 8 de 10 y las otras 2 que me quedaron las aprobé en septiembre. Por eso te digo que primero, dentro de cómo empezó, Claro, primero... tenemos una excepción, las excepciones.
Tenemos una de las excepciones. Yo me quité 6 de 10, me quedaron 4. Me quedaron matemática. No, sí. No, matemática no, de hecho. Me quedó física 1, me quedó física 2, química y otra más, que no me acuerdo exactamente cuál era. Sí, química y eléctrica. Fundamentos Bueno, eléctricos. ya ves. Y yo para mí primero fue el año de entender que un 5 sabía sobresaliente en cuanto lo escuchaba, ¿eh? Que no te Totalmente. creas tampoco Es que que la lo que saqué, pensabas pero era en aprobar, en plan, bueno, a ver si me lo quito de encima y ya está. sí, había algunas Joder. que eso. Yo también reconozco que tuve suerte el primer año y, por ejemplo, estaba haciendo tecnología eléctrica, como se llama aquí en Sevilla, la de fundamento. Sí. Yo eso te juro que todavía no sé cómo conseguía probar eso, pero vamos, tengo mis 5 ahí bonitos en la historia. Claro. Yo me acuerdo de ese examen, aparte que fue uno de los primeros de primero, entonces yo estaba yo iba confiado, ¿sabes? Con la mentalidad de bachillerato yo iba confiado. Y hice el examen tal, y digo, hostia, pues no está mal, yo qué sé, a ver, ha sido difícil tal, pero yo creo que he hecho un poco de cada ejercicio tal, yo creo que está bien, yo creo que voy a sacar como un 7, yo pensé que iba a sacar como un 7, 6 y medio, 7, como mucho 8. Y va al examen y saco 0,7, tío. Y digo, ¿qué? Y claro, ahí me choqué. Pero claro, cuando me choqué, ya estaba en medio de todos los exámenes, ¿sabes? Así que... Yo por suerte tenía mucho parcial y eso sí que ayudó. Pero vamos, yo todavía lo llamo y mis compañeros de clase ese año, nosotros decíamos enero negro. Nos llevamos, el doble grado son 5 años, pues 5 años diciendo el enero negro, el enero negro. Sí, porque verdad, vamos, el doble grado son 5 años, no 4. Son 5. Hostia, ¿verdad? Son no sabía yo eso. Más intenso, no tienes prácticas como algo, no coges optativas, porque lo tienes todo con créditos obligatorios. Sí. Y son 5 añitos. Claro, de hecho, ayer que grabé un podcast con André, una de las preguntas de los seguidores era que estaba preocupado porque dice que como él estaba estudiando doble grado de electrónica industrial y mecánica, creo, o algo así. Y dijo que estaba preocupado porque en el doble grado no tiene optativas y que si eso le va a afectar después de cara a encontrar trabajo. Y digo, no, la verdad es que no afecta. A ver, normal que pregunte porque, a ver, puede ser una duda, pero no afecta para nada. No, para nada. Y si escuchas esto después, pues yo te puedo decir que no, que las optativas al principio te suenan, sobre todo porque la mayoría tienen así nombres que tú dices, ostras, esto tiene que ser súper práctico, esto tiene que ser súper chulo. Y después no. Yo no he echado de menos en ningún momento optativas. No he llegado a echar penas prácticamente de menos, ni siquiera el que no se tuvieran prácticas como las 2 o 3 meses de práctica que se echan en otras ingenierías. Ni siquiera eso, porque al final tú coges una base y esa base de conocimiento es la que te va a valer y posiblemente te metas en el trabajo en el que te metas, va a ser borrón y cuenta nueva. Sí. Al final, el ingeniero es tener capacidad de adaptarte y de resolver problemas. Ya los conocimientos los vas a renovar cada 2 por 3. Sí. Y eso lo sabemos nosotros porque ya estamos metidos dentro del mundo laboral, pero yo lo he repetido ya en muchos podcasts que no se preocupen tanto por aprender en la carrera después para prepararme en el mundo laboral. No. Ahí intenta sacarte la carrera cuanto antes, quitarte de en medio y empezar en el mundo laboral, que es realmente cuando vas a empezar a aprender de verdad. Porque aunque tú en la carrera aprendas 1000 fórmulas, 1000 conocimientos, al final se te van a ir, lo vas a medio olvidar y después en el trabajo cada empresa pueden usar, tío, cada empresa es un mundo, puede usar sus propios programas, puede usar sus propios algoritmos, su propia manera de hacer las cosas, su propia fórmula, en plan, ¿sabes? Es un mundo aparte. Entonces lo mejor que puedes hacer es, de cara ya, si piensas en trabajar, pues sacarte la carrera cuanto antes y empezar a trabajar y ya está. ¿Qué más? Después, en segundo, ¿cómo te fue después los siguientes años? Más o menos, tú le hiciste año por carrera, ¿no? Carrera por año. Yo acabé echando 6 meses más para terminar la mitad terminando 2 asignaturas que arrastré a un 6º año y el TFG. Que fueron las cosas que me dejé ya para el final, porque bueno, primero para adentro, para cómo empezó, lo terminé bien, pero ya después para tercero
Sí. Y ya ahí se empezó a complicar. Y cuarto es el año que yo recuerdo más funesto para mí. ¿Sí? ¿Por qué? Cuarto, sí, porque cuarto en las simples, ¿no? Que como le decíamos nosotros, en cualquier ingeniería, segundo, tercero suelen ser los que más chocan. Y cuarto es como ya estás más adaptado, Sí. ya es el final, ya como que ya te han dado los palos con la base y ya esto es más llevadero. Sí. Y ya es el final. Pero eso en el doble te pasa a mitad, más para el final, porque como te vas mezclando de ahora coges una asignatura que es de cuarto, ahora te coges una que vuelve a ser de segundo, ahora estás en tercero de nuevo, para dar las asignaturas, entonces eso es un poco caótico en la cabeza, eso es de las cosas que más cuesta llevar a veces de hacer un doble, esos saltos de ahora de un tema a otro que no tienes nada que ver, a un curso a otro, ese tipo de saltos. Joder. Y fue para tercero que empezó a complicarse bastante las cosas, y cuarto pues entre métodos infinitos, máquinas eléctricas, que esa fue la que me amargó mi existencia, ingeniería de materiales, control de potencia. Yo creo que no había una que tú dijeras es medio llevadera. Sí. Estaban las asignaturas avanzadas específicas de cada carrera. Hay algunas que son muy chungas. Hay algunas que son bonitas, pero hay otras que son muy chungas. En mi carrera más o menos igual. Habían 2 o 3 que eran específicas de la carrera, pero dices tú, joder, tío, vaya locura. Porque profundizas a tope en teoría complicada, abstracta, y sobre todo tú que has dado electricidad. Yo es que me acuerdo, yo también tuve... A ver, máquinas eléctricas no tuve, pero tuve... ¿Cómo se llamaba, tío? Sistemas eléctricos de potencia o sistemas... No, después de sistemas eléctricos de potencia había otra que era mucho más chunga, que era optimización y control de sistemas eléctricos de potencia o algo así. Pero una locura de asignatura que eran súper abstractas. Muy abstracta, que no entendías exactamente bien los conceptos, que tenías que hacer mil ejercicios para comprenderlo, y encima el profesor tampoco que ayudara mucho, y al final eso se te queda ahí, y los exámenes difíciles, largos, con muchos cálculos, y estoy, joder, es una locura, una locura. Esas cosas eran las que te fastidiaban. Yo me acuerdo de esta específica de mecánica, cálculo de estructuras y métodos infinitos. Se suponía que métodos era la complicada, pero yo llegaba a estructuras y yo decía, pero a ver, ¿cómo enlazo una cosa con otra? Y mira que se supone que mecánica, así como la diferencia más grande con la eléctrica que tienes, que tú al final en mecánica estás trabajando con un motor, estás trabajando con una estructura de una nave, estás trabajando con un mecanismo. Sí. Son cosas que tú puedes ver, puedes llegar a imaginarte, vale, esto está funcionando de tal forma, y así le vas sacando es más visual la lógica un poco, ¿no? Claro, era más visual, no era... Sí, electricidad como, un poco más abstracto. Ves un circuito ahí, ¿no? Claro. No te puedes imaginar exactamente cómo va la corriente de electrones por un sitio o por otro, eso cuesta siempre más visualizarlo, como tú dices. Yo llegaba a cálculo de estructura y yo decía, tío, yo no sé si me metió en estructura o me metió en chino, porque yo no veía cómo se relacionaba una cosa con la otra. Sí. Y esas cosas sí era, pues, al final que era, nada, un montón de horas, que es lo que sé que tiene esto siempre. Sí, a ver, eso, di algunos consejos así de cara a qué es lo que más te sirvió a ti para sacar asignaturas adelante. ¿Cuál era la rutina o cuál era algunos truquillos que te funcionaban muy bien de cara a probar asignaturas más chungas y demás? Yo ya de última, y mira que es lo primero que te dice todo el mundo, pero en el fondo es cierto, eso de llevarlo al día es imposible, no vas a llevarlo todo el día. Nunca, y al final acabas tan reventado un cuatrimestre que los primeros meses del siguiente no quieres hacer nada, vamos, y a clase ya te supone a veces es suficiente. Exacto. Pero eso de, si no al día, al menos tú decís, vale, pues he terminado este tema, bueno, pues míratelo, has terminado el tema ese en clase y llevas a lo mejor 2 semanas, pues las 2 semanas no te las has mirado porque tienes más asignaturas, tienes trabajo, tienes práctica, pero eso, termina un tema y míratelo, prepárate un esquema, prepárate un formulario con las cosas, y si no al día, sí el tema. Eso sí me vino muy bien cuando ya se empezó a complicar más el contenido de las asignaturas. Sí, porque a ver, que es difícil, sobre todo nosotros también es que estábamos en otros momentos con la universidad. Ahora la gente, pues bueno, con todo el tema del coronavirus y tal, pues
ya a lo mejor ya no se sale tanto, ya no tiene tantas distracciones y tal, que vamos, que al final las tienes, ¿no? Porque lo tiene todo el mundo. Pero al final eso de llevarlo al día es un poco, era muy difícil porque habían, tío, lo que te apetecía era terminar las clases, que encima, a lo mejor sobre todo en primero, que eran clases 6 horas de clase, ¿sabes? Es que te petaba la cabeza y después lo que querías por la tarde desconectar y irte por ahí. Y otros días incluso había prácticas por la tarde, que era clases 6 horas, comías 1 hora y después otra práctica de 3 o 4 horas. Claro, es que no lo vas a llevar al día, entonces tu consejo no está nada mal, en plan cada 2 semanas o cada semana, pues repasar lo que has dado, ¿no? Porque o cuando acabe el tema, hostia, este tema que hemos dado, electromagnetismo no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues me hago eso, mis 2 esquemitas básicos, me leo todo un poco por encima y me hago un formulario y ya está. Yo lo que me recomiendo mucho también es hacer los ejercicios. Es que, y mira que es un coñazo, pero haciendo ejercicios al final es como realmente aprendes a resolver los problemas y ya está. Y otro consejo que siempre he ido dando es exámenes de años anteriores. Eso es la clave. Conseguir exámenes de otros años es la clave, porque aunque cada profesor tiene como una manera de poner un examen, ¿sabes? Yo he tenido varios profesores, varios a lo mejor no, pero como mínimo 2 profesores en la misma asignatura y los exámenes eran diferentes, los enfocaban de manera muy distinta. Porque, a ver, al fin y al cabo son personas y cada uno pues, tiene sus apuntes, tiene sus libros, tiene su bibliografía, tiene su manera de hacer las cosas y poner los exámenes diferentes. Entonces, si tú consigues 2 o 3 exámenes de años anteriores, es la clave. Así ya sabes más o menos por dónde va a ir tu profesor. Si le gusta poner cosas muy concretas, si le gusta poner ejercicios muy largos, si le gusta tal cual, pues pone teoría, o pone menos teoría o más teoría, o todo eso. Y al final eso ayuda mucho. Y que al final siempre llega a todos los profesores un momento en el que dices, espérate, creo que me estoy repitiendo, porque se les nota, ¿no? Cuando que les sube las medias y esas cosas, lo saben al final. Los profesores tontos no son, aunque algunos que siempre no lo acaben pareciendo. Y acaban diciendo, oye, pues al compañero del departamento dice, oye, tú déjame un ejercicio de esto, a ver esto cómo lo pondría. Y esas cosas pasan, porque tú vas a tutoría y acabas viendo lo que hay, cómo se preguntan para ese tipo de cosas. Así que revisarlos siempre. Ejercicios de años anteriores, de exámenes. Sí. Si te puedes conseguir apuntes, aunque no te los vayas a estudiar, pero echarle un apunte, un vistazo, unos apuntes del año anterior de alguien que puedas conseguir y decir, uy, espérate, ese ejercicio no me suena a mí de nada. Y resulta que después te sale a ti en el examen, ¿eh? Que sí, que esas cosas pasan mucho. Totalmente. Prepararse eso al final te cura en salud. y sobre todo que no te sorprendes tanto en el examen al verlo, que dices, hostia, qué ejercicio más chungo, pero has visto a lo mejor uno parecido una vez y tal, y ya sabes más o menos por dónde tirar. Pero si de repente en el examen te encuentras con un ejercicio que no has visto en tu vida y no sabes ni cómo plantearlo, te bloqueas. Te bloqueas y no te da tiempo. Pues guay. Y después ya al final el TFG, ¿cómo, en plan el doble grado, cómo se hace el TFG? Eso, yo tengo esa duda, yo también, en plan no sé cómo se plantea el TFG. ¿Qué tiene que estar? ¿Un TFG relacionado con ambos temas? No, después el doble grado en sí, las repercusiones que tiene son más son asignaturas, son cómo está organizado el año y los cursos en sí, pues eso da saltos de... Yo estaba en segundo y tenía una asignatura que para mecánica era de cuarto. Estaba en cuarto y estaba con la gente de segundo, que eran más pequeños, que estaban empezando y fíjate, yo estaba pues prácticamente terminando, ¿no? Joder. Pero después a la hora del TFG es igual, es el mismo mecanismo que tenga tu facultad, que por ejemplo en el caso de la mía era tú te buscabas el profesor según el tema que tú quisieras enfocar. Tú te hablas con los profesores y vale, pues si te encajaba lo que ellos te contaban con lo que tú querías hacer, pues ya está. Vale. Yo, por ejemplo, el mío era completamente de eléctrica. Claro que eso también es bueno, porque tú en el doble grado después tú puedes elegir un poco tienes más temas de lo que elegir, porque como has estudiado como un poco ambas carreras, pues tienes más temas donde elegir. Puedes hacerlo 100% de mecánica, puedes hacerlo 100% de eléctrica o de alguna asignatura que te haya gustado en concreto y hacer un TFG sobre eso, pues eso está bien, la verdad. Sí, eso ya es como tú tienes. Uno muy común que era en mi facultad y lo hizo una de mis compañeras de clase. Ella, su TFG era diseñar una estructura y calcularla. Entonces, pues eso era mecánica pura. Claro. Eso era ingeniería mecánica pura.
Yo el mío, que iba de instalaciones fotovoltaicas y de cómo integrarlo para el autoconsumo de una nave, pues Sí. eso era eléctrica completamente. Esa parte máxima que le puse de mecánica era, hay que tener un poco en cuenta el peso, los materiales y demás para la estructura en sí, pero Guay, guay. completamente eléctrica y no sin problemas ninguno. Entonces, eso, libertad, igual que cualquier otra. Vamos, como si te quieres conocer algo de electrónica y tú has estudiado diseño. No No, sí, te... totalmente, totalmente. Al final, varía, ¿verdad? Pues, pues guay, yo creo que más o menos hemos cubierto de eso en la carrera. Entonces, en general te ha gustado la carrera, ¿no? Te ha parecido una carrera bonita y al final piensas que has elegido bien y demás, ¿no? Sí, al final creo que sí, que he elegido bien porque son cosas que me gustaban mucho y he tenido muchas asignaturas de las que no recuerdo nada, de las que si no las hubiera dado, pues posiblemente habría llegado donde estoy ahora igual porque Sí, no me han servido, pero otras muchas sí. Al final siempre son cosas que vas a salir de la facultad, te crees que no te sirven de nada y después llegas un día en el que dices, anda, mira, espérate, esto, yo estudié esto, anda, fíjate, pues esto ahora va por aquí, mira este sí, estudio, sí, 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 anda, mira, pues esto me viene bien en el trabajo, claro. fíjate por dónde, y creía que no. Pero en el fondo el resumen sí, se sufre mucho, sí, a ver si hay coquitos por aquí, pues entonces fantásticos, envidio mucho, pero siempre es un poquito duro, pero sí, Sí. después salí contenta, No, es después... verdad lo que dices, en verdad nosotros también repetimos mucho y no es 100% verdad que dices, bueno, lo que estudias en la carrera no sirve de nada de cara a trabajar. A ver, tampoco es eso. Vamos, yo me refiero más, o nosotros nos referimos más a que no sirve en plan unos conocimientos en concreto y unas fórmulas o lo que sea, ¿sabes? Es más que Saber nada, claro, pero no sí que es sirve de verdad que si nada. tú das algo muy concreto de una instalación, electricidad y tal, y luego te vas a un trabajo de subestaciones, coño, pues algo de lo que has aprendido en la carrera sí te va a servir, como es normal, vas a saber cómo funciona un circuito eléctrico, dónde son los interruptores, cómo funciona una subestación, tal cuál es la tensión de la red, todo eso sirve, todo eso al final te sirve. Pero sí es verdad que en la carrera es más importante el hecho de sacártela y de crearte una rutina de aprendizaje, un método para resolver problemas, ser perseverante, sobre todo, buscarse la vida por sí mismo, sobre todo también. Más que obsesionarte con de si eso te va a servir o no, de si el año que viene o dentro de 3 años voy a recordar cómo se calculaba este tipo de cosas. Mm, Eso, obsesionarse con eso no, No tiene como sentido, está claro. diciendo. Entonces, Aprender, sacar de verdad, entender las cosas. Eso que tú dices, yo ya no vengo, yo no vengo a probar, vengo a aprender, claro. porque es así. Tú vienes y vas y entiendes las cosas, porque al final no te vas a acordar de la fórmula, pero si has entendido en qué consiste más o menos un teorema físico, es que al final se lo vas a usar. Te parece que no, pero lo vas a usar. Sí, totalmente. Y dime así algunas asignaturas muy chungas de la carrera. A ver, pues ya lo ha dicho durante el podcast, pero vamos, hay doble grado en mecánica y eléctrica en Sevilla, ¿vale? Para que la gente lo sepa exactamente. La verdad es que en Latinoamérica no sé exactamente si hay doble grado, o supongo que sí, y no sé exactamente cómo se llamará, pero vamos, es una mezcla entre ingeniería mecánica y electricidad. Porque también, Marta, es que también tengo muchos seguidores de Latinoamérica, entonces ahí yo no sé exactamente cómo funciona. La verdad es que molaría hacer un podcast con alguien de Latinoamérica para que explique un poco todo, pero mira, esa es buena idea, La me la voy a verdad. apuntar. Entonces dime si hay algunas asignaturas de este doble grado que dices tú, hostia, pues son asignaturas muy chungas. Máquinas eléctricas seguro, porque ya te has quejado Esa, sobre ella. esa amarga mucha gente. Esa yo creo que es de las que más he visto a gente de otros años conmigo. Yo reconozco que yo una de ellas la aguanté media carrera, me siguió hasta el último examen que hice, fue máquinas eléctricas. Joder. Esa es muy chunga. Esa la verdad que es muy chunga porque aunque estés viendo motores de inducción, estás viendo transformadores y te puedes imaginar la máquina, pero es muy abstracto el funcionamiento y eso, Sí. la asignatura entera, Es que todo en general el era abstracto. electromagnetismo y los campos magnéticos son cosas muy abstractas, tío. Yo me acuerdo en física 2 que se da eso
yo no entendía bien los fenómenos exactamente. Sabía hacer los ejercicios y te los sacaba y tal, pero realmente yo ponerme a explicar cómo funciona eso y cómo se relacionan y cómo se forman y sobre todo después relacionarlo con la electricidad, que es como no, los polos y la corriente de inducción entra y se forma una fuerza electromotriz, no sé qué, ni idea, la verdad. Yo el par mecánico ni idea, la verdad. Yo no entendía bien el fenómeno ese, nunca lo entendí. Es una paranoia. No, yo tampoco creo que haber terminado de entender máquinas eléctricas. O a lo mejor lo sinceramente. comprendes ahí, cuando das las asignaturas y el profesor te lo explica 500 veces, le das 500 Sí. dudas, haces 1000 ejercicios. Pero es que luego, después de un año o 6 meses, ya es que otra vez otra vida. Es imposible, tío. Si alguna vez en mi vida laboral me vuelvo a topar con los motores de inducción a ese nivel de máquinas eléctricas como lo veíamos, ya te contaré qué tal la experiencia, pero de momento creo que no. Seguramente. Que esa asignatura fue, desde luego, de la parte de eléctrica, para mí la más complicada. Sí, ¿y la parte mecánica? De mecánica, pues de mecánica me quedaría con cálculo de estructuras y de mecanismos. Porque era también la parte así como más abstracta, que no terminabas de entender el método de cálculo con lo que tú estabas intentando conseguir. Sí, y la mitad de las veces terminabas el problema y decías, vale, ¿y ahora esto para qué se supone que me sirve? Así que yo ahora, ya no te digo en el futuro, porque obviamente hay gente que se dedique a construcción de naves y de puentes, de mecánica de estructura, eso a patada, ¿no? Sí. Pero no terminaba esa asignatura, me resultaba tan abstracta que yo terminaba y decía, vale, pero es que yo no estoy entendiendo ahora mismo si esto de verdad aguantaría o no, o si tengo que modificar algo de la estructura, porque ha sido tan complejo el método que me ha hecho estudiarme para llegar hasta aquí, que se me había olvidado cuál era el objetivo, principio. claro, el principio del todo, sí, es complicado. Pues esas dos serían las peores. Aunque, Estructuras bueno, y... te iba a preguntar algo sobre electricidad, pero no me acordaba. Sí que nosotros en verdad trabajamos en una empresa de energía renovable y tenemos aerogeneradores que al final son máquinas de inducción, son máquinas síncronas. Pero claro, el conocimiento ese específico de cómo funciona una máquina síncrona o un generador doblemente alimentado y tal, que es el que supongo que usarán casi todos los aerogeneradores, es que al final no te sirve, al menos en nuestro trabajo no te sirve. En una empresa a lo mejor de diseño de motores, de generadores para aerogeneradores y tal, pues seguramente sí, pero nosotros en nuestra empresa el conocimiento ese no sirve de casi de mucho. Algo muy concreto tiene que pasar para que, por ejemplo, que es verdad que hace poco en el trabajo pasaba eso. Pasaba una cosa que era que el generador del aerogenerador estaba leyendo, el sensor estaba leyendo revoluciones por minuto negativo del propio generador. Y estábamos comentando ahí con mis compañeros si eso tenía sentido o no. Si eso puede pasar o no, ¿sabes? Y pensándolo, nosotros pensamos que no. Porque aunque el aerogenerador funcione como motor y entregue energía a la red, no debería tener revoluciones por minuto negativas, porque no está yendo hacia el sentido contrario del que gira el aerogenerador. El aerogenerador se gira para un solo lado y ya está, ¿sabes? Digo yo. Sí, esa más. Claro. Entonces, revolución por minuto negativa yo creo que no tiene ningún sentido en este caso y suponemos que el sensor estará estropeado. Eso es lo que suponemos nosotros. Pero la verdad es que leemos datos de ese sensor de revoluciones por minuto del generador negativas, muchas veces. Menos 0,5 revoluciones por minuto, o menos 100, menos 150, más o menos. Y no sé la verdad. Claro, eso es lo que estamos hablando ahí. Ahí la pinta es como el resto está todo funcionando como se supone que debe, pues ahí puedes culpar sensor diciendo esto. Ahí se te olvida si es en la máquina de verdad o no, que está funcionando mal, porque ya entras en otras cosas y pues mi conocimiento de máquinas eléctricas no me dice nada aquí, porque después está funcionando bien, se está produciendo de una forma que tú dices, como tú estás diciendo, no tiene sentido que este valor sea negativo. No, a ver, nosotros como muchos habíamos pensado fíjate tú, en plan que a lo mejor tiene ciertas vibraciones que hace que porque yo creo que el generador dentro del aerogenerador está montado encima de como de una cadena de hierros, ¿no? Como soportes. Está encima de un soporte, como es normal. Entonces, si eso gira
debido a las vibraciones y tal, y si encima no está generando potencia o está en potencia negativa o lo que sea, pues a lo mejor por vibraciones y tal, de repente el propio generador es como que que se desliza un poco hacia el lado contrario de lo que debe. Eso es lo que como mucho nosotros habíamos pensado, pero la verdad es que yo no lo creo. No lo creo porque si gira un poquillo hacia un lado, no creo que dé menos 150 revoluciones por minuto. 150 revoluciones por minuto, a ver, no es muy rápido porque un generador de eso va a 3000 o a 2000 revoluciones por minuto, pero no sé, la verdad. Era un poco raro. Vamos, seguramente el sensor está estropeado porque no creo que tenga mucho sentido. A ver, Porque además que se leía mucho, ¿sabes? Que tú dices, no, pasa una vez cada... No, que se leía mucho. Así, y digo yo, no tiene sentido. No, eso ya la máquina habría reventado por otro lado. No, pero esos son el tipo de cosas que te dicen, al final no me han servido tal cual. O no sé, los transformadores, por ejemplo, en la parte mía de subestaciones. Sí. Al final, el problema es con los transformadores y la parte que aprendí en máquinas eléctricas no me... ¿No? Casi no nada. puedo servir de nada ni de nada. La parte, algunas cosas de que es funcionamiento básico, pero también los ves al final en otras cosas, en otras asignaturas de eléctrica. El funcionamiento básico, y eso es lo que me ha venido bien para entender más que sobra los problemas que nos dan en subestaciones. Sí. Entonces, hay cosas que sí, cosas que no. Por eso lo que tú decías, pasar para adelante y no amargarse con si vas a recordarlo o no, y saberte todas las fórmulas, porque... Rayarte por eso no tiene sentido. Tú ves y sacas de la carrera cuanto antes y ya está. Después de sacarte la carrera, ¿qué hiciste? Dar un verano sabático, es decir, ahora me llevo unos meses descansando, que falta me hacía. Sí. Esa historia tú ya te la sabes, estuve todo el verano de viaje. Sí. Y nada, volví a final de agosto y en septiembre pues digo, venga, vamos a ponernos a preparar bien el currículum y a buscar. Y empezaste a buscar trabajo directamente. ¿No pensaste en hacer un máster? No, la verdad que los másteres habilitantes que hay tanto para la parte eléctrica y de mecánica o el de industriales que acaba haciendo la mayoría de la gente, sí son útiles dependiendo de lo que tú quieras hacer. Y yo sabía que en el fondo no los necesitaba para empezar a ejercer. Por la ley, de hecho, por suerte los antiguos técnicos estamos... Puedes trabajar, puedes hacer el trabajo de un ingeniero normal. Las cosas que te restringen son el tipo la cantidad de megavatios que puedes gestionar tú, el número de personas que puedes tener a tu cargo, pero no necesitas en sí el máster habilitante. Sí. Para nada. Así que yo había salido cansada de estudiar y quería pues probar de qué tal era el trabajo que había ahí fuera. Sí. ¿Y qué es lo que buscaste? ¿Cómo encontraste? ¿Qué es lo primero que hiciste? Primero me puse a ver qué es lo que había, que tuviera así la frase de ingeniero, qué es lo que había de oferta. Sí. Y ahí hubo un momentito de desánimo porque en ese momento casi todo era de o muy electrónico o muy informático. Y decía, por esa parte no... Bueno, al final la parte que más me gustaba a mí, que más me interesaba era la eléctrica. Sí. Entonces digo, por ahí no estoy viendo gran cosa, todo parecía como que pedían muchas experiencias y muchas cosas que te dices, por Dios, que de aquí a que yo tenga todo eso, tengo 30 años y en qué momento he empezado a ganar la experiencia. Claro. Y siempre me va a seguir faltando. Pero ya me puse así un poquito a buscar más y bueno, pues acabé contigo, ¿no? Es decir, ese otro fue tu primer trabajo, ¿no? Sí, son todos los primeros. Como tampoco habíamos dado prácticas ni nada, pues fue el primero. Guay. ¿Y qué es lo que te pareció? En plan, ¿te viste preparada? ¿Te viste bien? Yo creo que sí, porque está clarísimo, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue el principio de empezar el trabajo? ¿Qué es lo que te hubiese en plan gustado saber desde antes para empezar a trabajar, para ayudar a la gente en general? Que mi público más o menos el mayor público está entre 18 y 24. Entonces ya 24 ya mucha gente está acabando la ingeniería o ya la ha acabado, o acabándola, me queda poco. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te hubiese gustado saber un poquillo? ¿Cómo te sentiste así al empezar un curro y algunos consejillos así?
Al empezar, pues fue cuando empecé a ver más lo que me decían de última los profesores de las últimas asignaturas, de cuando salgas ahí fuera esto es completamente distinto. Sí. Y lo era porque había, bueno, eso tú llevas escalas de energía renovable, entonces yo Sí. eso es algo que yo había estudiado, yo sabía, yo entendía el funcionamiento de ese sistema, yo sabía lo que hacía, yo sabía para qué se usaba, Sí. pero ¿Tuviste escadas en la carrera? sí, nosotros vemos, como vemos la parte de control, la parte del control de la producción, pues ahí sí sabemos, Sí, vimos un poquito de qué era una escala, qué es lo que hace, para qué se usa. Sí, mola. Yo exactamente escada, la palabra escada no la dimos. Yo di una asignatura y di asignaturas específicas de, por ejemplo, parque eólico, di asignaturas de control y optimización de sistemas de energía renovable, pero por ejemplo, en parque eólico era sobre todo diseño, tanto de la parte eléctrica como del diseño del aerogenerador y estudio del viento, que también es una cosa muy interesante y que me gustó mucho. En plan, antes de montar un parque eólico, pues tú tienes que estudiar la zona para ver si es viable poner ahí un parque eólico o no. Todo eso lo estudiamos. Y está muy chulo. Hay muchas estadísticas, eso sí, muchas tablas y cositas de viento y mapas eólicos y tal. Y después en la parte, en la asignatura esa de control optimización de sistema de energía renovable, ahí dimos rollo algoritmos de control de producción de sistema de energía renovable, que en el caso concreto de los profesores pusieron el planta, como era, planta térmica cilindro parabólica. ¿Sabes cómo funciona? Que es, ¿No? sí, es como una parábola, es un espejo en forma de parábola y en medio tiene un tubo de aceite. Y entonces los rayos inciden en el mismo punto, en el foco de la parábola, y ahí está el aceite se calienta y viaja a través del tubo, a través de toda la planta. La planta solar son cilindros así parabólicos hacia arriba con un tubo en medio, y se va calentando el aceite, lo tienes que mantener más o menos a una temperatura constante, que ahí está el algoritmo de control. Y ese aceite después se usa para pasarlo a través de tubos de agua y turbinas de vapor para evaporar el agua y que se mueva la turbina a base de eso. Y también al lado suele haber unos bloques, unos contenedores de sales. Y entonces todo el calor sobrante de lo que tú haces para evaporar el agua, pues lo sobrante del calor se usa para calentar las sales, y las sales se usan como sistema de almacenamiento de calor, que es bastante interesante, la verdad. Y entonces todo eso, había un algoritmo de control que controlaba todo eso. Sí, está muy chulo. Y lo hicimos todo en MATLAB. Lo que pasa es que no... Era un poco en plan, mira, este es el script y esto es lo que hay y tenemos que hacer ciertos ejercicios, pero no explicaba realmente eso de cara a la planta en sí, para qué sirve exactamente, cómo podría yo controlarlo o meter escadas de por medio, en plan, oye, mira, esto funciona con una escada, con un PLC y tenemos que tal, tenemos que cual, ya no profundizaron tanto, pero la verdad es que está bastante interesante. Entonces tú diste escada, lo que viene siendo la palabra escada y cómo funciona y demás. Joder, pues eso está de Claro, puta madre. sabemos un poquito por encima, pero después, por ejemplo, que, bueno, estamos diciendo aquí de sácate la carrera, no te hago si no te sale una fórmula, pero también te digo que no desprecies cualquier conocimiento, porque yo, por ejemplo, sabía que a mí la parte informática no era la que más me atraía, Sí. y las asignaturas de informática pues me daban bastante igual, y después pues yo me conocí la parte eléctrica de los SCADA. Ahora eso de todos los protocolos de comunicación y Sí. esa parte informática, digo, uff, esto desde primero, mira, lo di en primero y me creía que no me iba a servir de nada. Y ahora estoy aquí profundizando en este tema que no... Sí. Que creía que no iba a volver a ver nunca. Exacto. Que un ingeniero de lo que sea puede trabajar en cualquier otra rama de la ingeniería, básicamente. No sé, yo ahora mismo, después de un año, he vuelto a una parte quizá más enfocada a la parte de eléctrica que sí que estudié, Sí. lo que hago ahora mismo en el día a día, pero la otra mitad de mi día sigue siendo una gran parte de informática. Claro. Es que hoy en día es importante saber informar. Yo creo que todas las carreras de ingeniería deberían dar más de informática, porque te ayuda mucho de cara a trabajar, y cada vez todas las empresas tecnológicas es que tienen informática, todas. Es que todas necesitan
necesitan conocimientos informáticos, necesitan información, y la información cómo se maneja con base de datos. Todas las empresas necesitan saber muy bien Excel y tal. ¿Y Excel qué es? Excel al final es programación también. Cuando Sí, un realizas mínimo de... macros, cuando realizas, es decir, todo eso, cálculos, sí, con la informática te ayuda muchísimo. Después, mínimo de algoritmos. Claro, todas las empresas tecnológicas usan algoritmos X para cualquier cosa. Si comprendes cómo funciona el algoritmo, la lógica interna de un algoritmo y mejorarlo, optimizarlo, eso es informática también, ¿sabes? Sí. Y, Esa parte es la que tendría, se ve al principio, te enseñan un poco cómo programar, sobre todo las que no tienen una aplicación directa. No sé, la gente de electrónica ves muchísimo, ¿no? sí. No es lo mismo que la parte eléctrica, que se aleja mucho de ese tema, y bueno, mecánica ya ni te digo, ¿no? Sí. Pero ese mínimo de, espérate, hay cosas que son ya básicas, comunes en todos, te van a hacer falta sí o sí. Eso, Sí. mínimo de telecomunicaciones, de tener más claro de bien cómo funciona, no el que te lo nombren por encima. Esa parte sí, eso sí la eché de menos. Esa parte sí está bien que si te miras un poco tú por tu cuenta, que tampoco es mucho. No es ponerte a estudiar por tu cuenta de otras cosas, sino enterarte un poco de cómo van y leerte un artículo o cualquier cosa así ya te ayuda. Pues guay, yo creo que más o menos hemos cubierto todo. Hemos cubierto también un poco de tu vida laboral. Si eso en un futuro, pues podríamos grabar otro podcast con algo más concreto. Pero yo creo que a la gente seguro que le va a servir, porque escuchar experiencias de otras personas, sobre todo ahora un doble grado, que todavía no yo nunca había hablado con alguien de doble grado, la verdad. No había conocido gente de doble grado, y seguro que a los seguidores les va a venir genial saber todo lo que has dicho. Así que yo creo que nada. Si quieres decir cualquier cosa o charlar sobre algo concreto y tal, yo por mí hemos cubierto lo que más o menos pensaba. No, sí, yo creo que sí, que también que lo hemos hablado todo. Yo eso, los dobles grados suenan un poco y parecen a veces como una cosa así muy... Esto a lo mejor está muy mal montado, porque como llevan también que se escuchan... Yo no había escuchado ni siquiera que existía el doble grado que estudié, y hacía ya 1 año o 2 que había empezado en Sevilla. Y me enteré un par de meses antes de selectividad de que existía. Sí, y tampoco, y aunque llevaba ya casi un par de promociones, ¿no? Y apenas me enteré, ¿no? Sí, sí. Pero que son básicamente es una ingeniería normal, y el cambio más difícil que tiene con respecto a otros, la cosa que más choca es eso, es el cambio de... No es lo mismo estar viendo dentro de una temática en la que está enfocada tu carrera al irte a otra distinta. Sí. Pasa de estar hablándote de campos electromagnéticos a que ahora te pongan a decir, bueno, la resistencia de estos materiales para ver qué aplicaciones pueden tener, cuáles no. Eso era 2 mundos distintos. Sí. Si te habían frito el cerebro en un lado, para te terminaba de cortocircuitar todo, ¿no? Pero era, por lo demás, una carrera igual que otra, y cuando tienes un gusto amplio, cuando no tienes muy claro exactamente a dónde ir, son muy buenas opciones, porque sí que aprendes de muchas más cosas de campos distintos. Totalmente. Y hay que tener en cuenta también, que mucha gente no lo sabe, que son 5 años. Eso también, pues, es más larga. Entonces, con eso también hay que tener cuidado, claro. Es 1 año más, que 1 año más son 10 asignaturas más. Y cuando lleva varios años, eso cuesta, porque a mí las últimas 3 asignaturas y el último año, a mí me costó mucho, porque estaba quemado. Pero al final, bueno, es como todo, mantener ahí la fuerza como un buen ingeniero y ya está. Siempre mantenerla, y estoy un poquito constante, porque si no, es lo que tú estás diciendo, llega un punto que el 5.º año, cuando vuelves a enfrentarte a 10 asignaturas, te dices, bueno, vamos. Venga, vamos. Totalmente. Pues nada, Marta, yo creo que hemos acabado aquí. Gracias por estar aquí, y ha sido un placer charlar contigo. Igualmente. Así que voy a dejar de acabar. Adiós.